Bueno, ya entrando en materia, les presento a Cristian, para los que no lo conocen, creo que todos lo conocen, pero para los que no lo conocen, Cristian Herrmann es psicoanalista, está muy dedicado al psicoanálisis evolutivo, tiene una amplia tarea clínica habitual y además está muy metido en el campo de la investigación, especialmente en cuestiones de cooperación humana. Entonces, trabaja con niños de la calle y desarrolla muchos modelos ahí, y en general ese es uno de sus campos de investigación muy importantes. Pero con esta parte del sesgo evolutivo, digamos que es cofundador de Tintalic, de ahí surgió este grupo, y entre los temas que hemos discutido y donde la participación de Cristian ha sido clave, ha sido este al que vamos a tratar el día de hoy más o menos, que se llama la religión como fenómeno natural. Es muy importante hacer un como disclaimer. Todo lo que vamos a platicar aquí son opiniones y entendimientos que tenemos nosotros a partir, como decía Cristian, de un estudio bastante riguroso. Somos muy disciplinados hacia nosotros mismos, pero tratamos de hacerlo lúdico, interesante, porque al final de cuentas para nosotros es algo como una pasión, ¿no? Es muy divertido hacer esto para nosotros. Entonces, pero cabe señalar que no dejan de ser pues, opiniones personales. ¿Okay? Y bueno, ahora sí ya para entrar en materia, Chris, vamos a tratar de ir dialogando de tal manera que sea más o menos divertido. Si quieren al final del diálogo abrimos un espacio de preguntas para que todo el mundo pueda preguntar. Ahorita yo ya traigo unas apuntadas. No lo ensayamos. Sale. Entonces, primero, yo creo que lo primero es empezar por lo siguiente. Yo recuerdo en esas primeras pláticas que tuvimos de la religión, que tú mencionabas que había ciertos conocimientos o ciertos entendimientos que la gente buscaba en temas que no eran precisamente muy, digamos, muy rigurosos o muy científicos, pero que al final de cuentas le funcionaban para darle explicación a fenómenos. Y creo que por ahí más o menos podríamos comenzar. Pero antes de eso, ¿cuál sería desde tu punto de vista una, digamos, definición operacional de religión? Ok. Pues sí, las definiciones a mí me gustan porque pues, en un tema tan enredado, tan complejo como es el tema de la religión, te dan un lugar donde apoyarte, ¿no? Pueden ser reduccionistas, pueden dejar fuera muchas cosas, pero son útiles como para tener un punto de referencia, ¿no? Entonces, a mí me gusta la definición de Emile Durkheim de la religión, porque toca, curiosamente, las tres cosas que consideramos como más importantes del pensamiento humano, ¿no? O sea, él habla de que la religión es un conjunto de prácticas y creencias, o sea, prácticas, cosas rituales, cosas que hacemos y creencias, ¿no? Que se relacionan en torno a lo sobrenatural o un agente sobrenatural que tiende a ser invocado para lidiar con aspectos existenciales y sociales, ¿no? Y que une a quienes se adhieren a estas ideas y estas prácticas en una comunidad moral, ¿no? Entonces toca así muchas cosas, ¿no? de qué es y para qué sirve en esa definición, ¿no? O sea, de cómo a través de la adherencia a estas prácticas y creencias en torno a un ser sobrenatural, las personas se hacen comunidad, una comunidad moral, es decir, una comunidad como para ayudarse, ¿no? Entonces eso se me hace muy interesante como punto de partida. Y también me interesa, hay otro autor por ahí que hace hincapié en que también es un sistema que permite una sostenida e intensa motivación. Entonces es un sistema motivacional, es decir, sabemos que el ser humano ahora lo entendemos como con distintos sistemas motivacionales, pero de la religión pues también lo podemos ver como un sistema que implica ideas, prácticas, pero también que favorece que la gente esté motivada, o sea, se mueva a hacer cosas, ¿no? Entonces
muy interesante. Ok, ahora, ahorita hablaste, en esa primera definición de Durkheim, hablaste de cuestiones sobrenaturales, de agentes sobrenaturales. Entonces, a ver, explícanos un poquito más sobre... Bueno, es como el elemento más que llama la atención, ¿no? Pero a mí me gustaría hablar un poquito, me voy a regresar tantito porque esa es la definición de Durkheim. Yo no voy a hablar tanto de religión, ¿no? A mí me interesan más como los elementos psicológicos que le dan sustento, ¿no?, a ese fenómeno tan complejo que es religión. Y que curiosamente, por religión, es algo que algunos autores consideran algo relativamente nuevo. O sea, como que la religión es del Neolítico para acá. O sea, como institución. Y eso a mí me llamó la atención porque sí es cierto. O sea, pensamos en religión ya como un sistema ya muy armado y todo eso, pero a mí me llama la atención las prácticas. ¿A qué me estoy refiriendo? A que las personas pueden tener una práctica religiosa, pero eso no les quita que les vayan a leer las cartas. ¿Ok? Y eso es y eso tiene que ver con lo que estabas diciendo de una diferencia interesante entre ciencia y religión, ¿no? Que son dos tipos de conocimiento. El de la ciencia lo asociamos más con un conocimiento fáctico, o sea, de cómo son las cosas, y la religión en este sentido es un conocimiento también muy práctico, que te resuelve cosas, que te da respuestas, te ayuda a de repente enfrentar cosas para las cuales de repente la ciencia no es que no pueda, pero de repente no es la mejor narrativa. O sea, como para cuando alguien pierde algún ser querido, pues es como más útil en ese sentido el discurso religioso, te da consuelo, te da sentido, y si te explican que bueno, fue una falla del miocardio, pues vas a decir, ok, pero estoy triste. Entonces sí, o sea, sí te lo puede explicar el cómo sucedieron las cosas, pero vamos a hablar un poquito de esta diferencia entre, a veces no es tan importante el cómo, sino el qué sentido le doy. Oye, aquí cabría el ejemplo de las termitas que alguna vez discutimos. El ejemplo de las termitas es que en este conocimiento fáctico, hablamos de algunos de los ejemplos que leímos por ahí, que en alguna aldea o algo así se colapsa el techo de una choza, ¿no? Porque las termitas empezaron a comerse el poste principal y se colapsó. Entonces, un conocimiento fáctico es, o sea, ¿por qué se cayó el techo? Pues porque se debilitó el soporte y entonces la gravedad, bla, 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 ¿no? Muy bien, pero ¿por qué esa choza en este momento y a esas personas que estaban ahí? Entonces ahí le da, o sea, el explicarte los cómo de repente no son tan, no nos satisfacen. Y vamos a platicar un poquito de por qué no nos satisfacen los cómo y cómo sucede esto, sino que tendemos a buscarle un por qué, ¿no? Un por qué en el sentido de un para qué, o cuál es el sentido de estos hechos, no nada más cómo sucedieron, sino debe de haber algún tipo de razón, intención o propósito en que haya sucedido eso. ¿Ok? Entonces, pero con respecto a la ciencia y a la religión, o sea, en psicoanálisis sabemos que hay razones neuróticas para creer y razones neuróticas para no creer. O sea, no es la división así, sino, dicho de otra forma, también puedes encontrar maravillarte e incluso consuelo en una versión científica del mundo. No quiere decir que no se pueda. Como también puedes encontrar una versión muy reduccionista en un discurso religioso. También, ¿no? Entonces no quiere decir que esté prohibido encontrar maravilla y consuelo en una versión secular de las cosas. Pero sí que tradicionalmente, y vamos a hablar por qué estos discursos han sido más útiles para brindar ese consuelo y organizar a la gente y funcionar como estos motores motivacionales tan poderosos que todos reconocemos como son la religión, ¿no? Okay.
A ver, y hablando de esos motores tienen que ver con esta parte que va más allá, que trasciende un poco al entendimiento, que es como medio mágico. Exactamente, exactamente. Hay de los mecanismos psicológicos que conocemos que tienen que ver con la religión, son aquellos que promueven, decimos, un compromiso costoso. Voy a hablar un poquito más de esas cosas, pero promueven un compromiso costoso hacia agentes sobrenaturales. ¿Ok? Es un compromiso costoso hacia agentes sobrenaturales que son invocados para resolver o lidiar con asuntos existenciales y sociales. Entonces son tres elementos que reconocemos como que interactúan de una manera muy particular en términos evolutivos, de cómo se pudieron ir engarzando estos elementos para un fenómeno tan complejo como la religión. Pues vayamos partiendo, ¿te parece? Esos tres elementos. Decías de... El primero, ¿qué te parece? Empezamos por agente sobrenatural. Exacto, que es como el que más generalmente llama la atención. Que es como el Sí, ese es... Por agentes sobrenaturales nos tenemos que ir un poquito a términos de desarrollo, ¿no? Y voy a hablar de algo que se llama teoría de la mente, ¿okay? Es un concepto que los psicólogos de desarrollo cognitivos conocemos muy bien y los psicoanalistas lo llamamos mentalización, ¿okay? Pero esto es que se sabe que en términos de desarrollo, a los niños, a los bebés desde los 3 meses, les llama mucho la atención las cosas que tienen autopropulsión, que se mueven por sí mismas. Y lo saben porque como lo miden es por tiempos de mirada. O sea, si algo atrapa la mirada del bebé es que le está llamando más la atención, ¿no? Entonces hacen experimentos muy interesantes como desplazar un punto o una pelotita en una pantalla de un extremo a otro. Y cuando lo ven así los bebés lo ven y que le llaman la atención. Pero si ponen una barrera y hacen esto, el bebé lo ve normal. Pero lo que descubrieron en este experimento es que si quitan la barrera y la pelotita sigue haciendo esto, los bebés lo ven más tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Me estoy brincando muchos pasos, pero lo que quiere decir es que no lo es como si el bebé no encontrase razonable que la pelotita diera ese desvío cuando lo que quiere es llegar al otro lado. ¿Ok? O sea, no ven como que la pelota se desplaza. La pelota quiere llegar al otro extremo. ¿Ok? Y esto es algo que hacemos nosotros todo el tiempo. Nos pasamos estas peliculitas. Si estamos en un restaurante y vemos que una persona levanta su... Está así. Difícilmente en nuestra cabeza decimos, qué curioso, esa persona levanta y baja la cabeza. Y después ve su reloj y vuelve a levantar la cabeza. No, ¿qué hacemos? Luego empezamos a pasarnos peliculitas, hacemos una narrativa de lo que está pasando. Como que lo interpretamos. Exactamente, interpretamos la conducta, pero la interpretamos de una manera muy particular, que es atribuyéndole estados mentales. Esto es intenciones, creencias, deseos. O sea, la pelotita, los bebés asumen que quiere llegar al otro lado. En términos de desarrollo, las mamás hacen lo mismo con sus bebés. Cuando todo va bien, cuando no hay una patología. Si el bebé llora, ¿no? A veces se explican que está llorando porque tiene mojado el pañal. Eso es... alguien puede decir, bueno, sí, ¿no? Sí, tiene mojado el pañal, llora. Pero la mayoría de las mamás dicen, está llorando porque quiere que le cambie el pañal. Les atribuyen, es un ejercicio de atribución para el cual venimos formateados. Atribuir se sabe que es importantísimo en términos de selección natural. Hay toda una literatura que va hablando de las distintas etapas
evolutivas en que se fue desarrollando esto, pero sabemos que para cuestiones sociales, a los seres humanos nos encantan los patrones, porque son bien útiles, sabes que después del día viene la noche, cuando crece el río, entonces te va permitiendo funcionar, pero los patrones más importantes para un animal como el ser humano son los patrones sociales, más que los naturales, porque somos animales de manada. Crecemos y nos desarrollamos a partir de la estimulación que tienen nuestros cerebros de otros cerebros, ¿ok? Entonces, lo que más nos ayuda a desarrollarnos es entender a los demás. Y somos los campeones de atribuir estas historias y entender el comportamiento de los demás en términos de lo que los otros creen, piensan y quieren. ¿Por qué? Porque así, no es que sea muy bonito, claro, también es muy bonito y hay una parte interesante de la literatura y de la práctica psicoanalítica, que es que este entendimiento va muy asociado a la seguridad del apego y a la intersubjetividad, o sea, es un tipo de intimidad y de sensibilidad muy particular, pero si bien nos ayudó a ser animales que criamos mucho mejor a nuestros hijos, es decir, establecemos relaciones con ellos bien íntimas, pero también nos ayuda a predecir qué puede estar haciendo, qué puede querer hacer el otro. Tiene un componente también medio maquiavélico de cómo lo voy a engañar y cómo voy a hacer. Entonces, eso se vuelve una carrera armamentística de quién engaña a quién, ¿no? Entonces, es bien importante y ha sido importantísimo entender, predecir y explicarnos las conductas en términos de estos estados mentales. Entonces, las teorías que hablan de la modularidad de la mente, o sea, que la mente es como una computadora que tiene distintas funciones que tienen que ir trabajando online para funcionar como estamos, dice que tenemos un módulo de detección de agencia, que es el que les platicaba yo del bebé que voltea a ver más cuando algo se mueve. Es tan importante en términos de selección natural y de evolución que lo tenemos hipertrofiado. Entonces, se nos hace tan normal pensar que el coche no quiere arrancar. No quiere arrancar. Sí. O que la nube quiere llover. O sea, es que ya quiere llover, ¿no? No, o sea, pero lo vemos normal, o sea, le atribuimos estas cualidades de personas a las nubes, a los ríos, al coche, a la computadora, no quiso, ¿no? O sea, me odia la computadora. Sí, me odia. ¿Por qué me haces esto a vos? ¿No? Entonces, lo atribuimos todo el tiempo, vemos, así como vemos figuras en las nubes, o sea, tratamos, o sea, es como la base del animismo, de las religiones, ¿no? Primitivas que se les llaman, ¿no? Pero bueno, está este componente de atribución de estados mentales a cosas que no necesariamente lo tienen, sobre todo si se salen de lo esperable. O sea, acuérdense, es un mecanismo que se